Cuando Esperanza llegó a Valle Seco en 1878, todos veían solo a una mestiza rechazada. Pero 20 años después, la verdad sobre su impacto resultó más inspiradora de lo que nadie imaginó. Esperanza se derrumbó sobre sus rodillas en el polvo del camino mientras los últimos carros de la caravana desaparecían en el horizonte, sus hombros temblando bajo la delgada manta que apenas la protegía del frío cruel del atardecer. La sangre seca en su rostro mezclada con lágrimas formaba surcos oscuros sobre su piel morena, recordatorio del precio que había pagado por defender a su pequeño hijo de 6 años que ahora se aferraba a su falda rasgada, sus ojos grandes y asustados reflejando el miedo de quien ya conocía demasiado bien el rechazo. El viento del desierto azotaba sin piedad levantando remolinos de tierra que ardían en sus heridas abiertas, pero ese dolor físico no era nada comparado con la agonía de saberse nuevamente abandonada, esta vez por los colonos con quienes había viajado durante 2 meses desde Santa Fe, personas que la habían tolerado como cocinera y lavandera solo hasta que descubrieron su verdadero origen mestizo. En la distancia, las primeras casas de Valle Seco apenas eran visibles como manchas grises contra el paisaje árido, un pueblo fronterizo donde nadie esperaba a una mujer como ella, mitad apache mitad mexicana, con un hijo nacido de un matrimonio que ambos pueblos habían condenado, y ahora con solo unas monedas envueltas en un pañuelo y la determinación feroz de una madre que no tiene nada más que perder. El pequeño Tomás tiraba de la manga de su madre con insistencia mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas distantes, sus deditos huesudos aferrándose a ella como si temiera que también pudiera desvanecerse como todo lo demás en su corta vida. Esperanza parpadeó alejando las lágrimas que nublaban su visión, tragando el nudo de desesperación que amenazaba con ahogarla pues sabía que no podía permitirse el lujo de la autocompasión, no cuando su hijo dependía completamente de ella. Con un esfuerzo que pareció consumir sus últimas reservas de energía se puso de pie, recogió el pequeño atillo que contenía todas sus posesiones mundanas y comenzó a caminar hacia el pueblo, cada paso una batalla contra el agotamiento y el miedo. El polvo del camino se levantaba con cada pisada mientras el viento soplaba con más fuerza trayendo el olor a lluvia lejana, aunque el cielo sobre ellos permanecía despiadadamente despejado y las estrellas comenzaban a aparecer una a una como testigos silenciosos de su calvario. Las primeras casas de Valle Seco eran poco más que chozas de adobe y madera mal construidas, alineadas sin orden aparente a lo largo de la calle principal como dientes torcidos en la boca de un viejo. La luz amarillenta de las lámparas de aceite se filtraba por las ventanas sucias revelando siluetas moviéndose en los interiores, familias reunidas alrededor de mesas para la cena tardía, la normalidad de esas escenas domésticas haciendo que el corazón de Esperanza se contrajera dolorosamente. Algunos perros ladraron al sentir su presencia, alertando a los habitantes de la llegada de extraños, y pronto las puertas comenzaron a abrirse y rostros cautelosos asomaron para observar a los recién llegados. Esperanza vio cómo las expresiones cambiaban de curiosidad a desconfianza cuando la luz revelaba sus rasgos indígenas, sus ropas rasgadas y la evidente pobreza que los marcaba como indeseables. Un hombre con chaleco oscuro y bigote poblado salió a su encuentro, una placa de latón brillando tenuemente sobre su pecho, su mano descansando casualmente sobre la culata de su revólver mientras le preguntaba con voz áspera qué asuntos la traían a Valle Seco tan tarde en la noche. La respuesta de Esperanza fue apenas audible, sus palabras mezclándose con el sonido del viento mientras explicaba que había sido parte de la caravana de colonos, omitiendo la razón de su abandono para preservar lo poco que le quedaba de dignidad. El sheriff la estudió con ojos entrecerrados, su mirada deteniéndose en los rasgos del niño y en los moretones que decoraban el rostro de la mujer, antes de señalar con un gesto brusco hacia el final de la calle donde una estructura de madera algo más grande que las demás se alzaba solitaria. El establo del pueblo era el único lugar donde alguien como ella podría pasar la noche, le informó con una mezcla de indiferencia y disgusto apenas disimulado, advirtiéndole que al amanecer debería presentarse ante el consejo del pueblo para determinar si podía quedarse o debería seguir su camino. Los espectadores que se habían reunido para observar el intercambio volvieron a sus casas, algunos susurrando entre sí, otros simplemente cerrando sus puertas como si la mera presencia de Esperanza fuera una amenaza para la tranquilidad de sus vidas ordenadas.
El establo olía a heno húmedo y a animales, pero para Esperanza y Tomás representaba un refugio del frío nocturno que ya comenzaba a calar hasta los huesos. En un rincón alejado de los caballos encontraron un espacio suficiente para extender la manta y crear un improvisado lecho donde el niño se acurrucó de inmediato, el agotamiento venciendo finalmente al hambre y al miedo. Esperanza se sentó junto a él, su espalda apoyada contra la pared de madera, sus ojos fijos en la pequeña rendija entre las tablas por donde se colaba la luz plateada de la luna. La respiración acompasada de su hijo era lo único que impedía que se derrumbara por completo, el único recordatorio de que aún había una razón para seguir luchando en un mundo que parecía decidido a destruirla. Con dedos temblorosos sacó del bolsillo de su falda el medallón de plata que había pertenecido a su madre, la única herencia de una mujer apache que había amado a un mexicano contra todos los mandatos de su pueblo y había pagado ese amor con su vida. La superficie pulida reflejaba débilmente la luz de la luna mientras Esperanza acariciaba los intrincados grabados, buscando en ellos la fuerza que necesitaría para enfrentar el día siguiente y todos los que vinieran después. El amanecer llegó demasiado pronto, colándose entre las tablas del establo con dedos de luz dorada que despertaron a Esperanza de un sueño intranquilo poblado de pesadillas. Su cuerpo protestaba con cada movimiento, músculos tensos y adoloridos tras dormir en el suelo duro, pero se obligó a ponerse en pie y a despertar suavemente a Tomás. El niño abrió los ojos con esa rapidez propia de quienes aprenden desde pequeños a estar siempre alerta, su mirada recorriendo el lugar extraño antes de fijarse en el rostro de su madre buscando en él la seguridad que necesitaba. Esperanza se esforzó por sonreír mientras usaba un poco del agua de su cantimplora para limpiar el rostro de su hijo y ordenar lo mejor posible su propio cabello oscuro que caía en ondas rebeldes hasta su cintura. No tenían mucho que comer, apenas unas tortillas secas guardadas de días anteriores, pero compartieron ese pequeño desayuno como si fuera un festín, sentado sobre la manta raída mientras la actividad en el pueblo comenzaba a cobrar vida con los primeros sonidos de puertas abriéndose y voces llamándose unas a otras. El consejo del pueblo resultó ser un grupo de 5 hombres reunidos alrededor de una mesa en la parte trasera de la tienda general, todos con expresiones que oscilaban entre la desconfianza y la molestia por tener que ocuparse de asuntos como el suyo tan temprano en la mañana. El dueño de la tienda, un hombre de mediana edad con un delantal manchado y ojos calculadores, la examinó de pies a cabeza como quien evalúa mercancía de dudosa calidad antes de preguntar qué habilidades tenía que pudieran ser de utilidad en Valle Seco. La voz de Esperanza sonaba más firme de lo que se sentía mientras enumeraba todo lo que sabía hacer: coser, cocinar, lavar, atender enfermos con remedios naturales, trabajar la tierra, cuidar animales, habilidades aprendidas durante una vida de servicio a otros. Los hombres intercambiaron miradas, sopesando sus palabras contra los prejuicios arraigados, hasta que finalmente el herrero, un hombre corpulento con manos encallecidas y rostro curtido por el sol, sugirió que podría quedarse de manera provisional para ayudar en la lavandería del pueblo, un trabajo que nadie más quería y que la anterior lavandera había abandonado al casarse con un minero de paso. Las condiciones eran claras y dejaban poco espacio para la negociación. Podría ocupar el pequeño cuarto trasero de la lavandería, recibir un pago mínimo por su trabajo y enviar a su hijo a la escuela local siempre que ambos se mantuvieran alejados de problemas y no molestaran a las buenas familias del pueblo. El sheriff añadió con tono amenazante que estaría vigilándola, pues la experiencia le había enseñado que los de su clase solían traer consigo robos y desórdenes. Sus palabras cargadas de un desprecio que hizo que Tomás se pegara aún más a las faldas de su madre, sus pequeños dedos aferrándose a la tela gastada. Esperanza aceptó las condiciones con un asentimiento silencioso, la gratitud por ese mínimo resquicio de oportunidad mezclándose con la amargura de saber que nuevamente tendría que demostrar su valor en un lugar donde ya había sido juzgada antes de tener la oportunidad de hablar. La lavandería era poco más que un cobertizo ampliado con grandes tinas de metal, tablas de lavar y cuerdas extendidas para secar la ropa, todo ello impregnado del olor a jabón barato y lejía que pronto se convertiría en parte permanente de la piel agrietada de Esperanza.
El cuarto trasero apenas merecía tal nombre, un espacio estrecho con una pequeña ventana, una cama de hierro con un colchón delgado y una mesa coja como únicos muebles. Pero tenía techo y paredes que los protegerían de los elementos, y eso era más de lo que habían tenido en mucho tiempo. Tomás observaba todo con la curiosidad propia de su edad, sus ojos brillantes explorando cada rincón mientras Esperanza ordenaba sus escasas pertenencias, colocando el medallón de plata sobre la mesa como un pequeño altar a la esperanza que se negaba a abandonar a pesar de todo. El trabajo en la lavandería comenzó esa misma tarde, las mujeres del pueblo llegando con canastos rebosantes de ropa sucia y miradas que evaluaban a la recién llegada con una mezcla de curiosidad y recelo. Algunas simplemente dejaban su carga sin mediar palabra, otras se demoraban lo suficiente para hacer preguntas que sonaban a interrogatorio, queriendo saber de dónde venía, por qué estaba sola, qué había sido del padre de su hijo. Esperanza respondía con frases cortas y educadas, revelando lo mínimo necesario mientras sus manos ya se movían automáticamente, clasificando la ropa, preparando el agua caliente, frotando manchas rebeldes con jabón hasta que su piel enrojecía por el esfuerzo. Tomás permanecía sentado en un rincón, dibujando figuras en el suelo polvoriento con un palo, su presencia silenciosa un recordatorio constante de por qué debía soportar las miradas, los comentarios a media voz, el trabajo que doblaba su espalda y llenaba sus manos de ampollas. La primera semana en Valle Seco estableció una rutina que pronto se volvería tan familiar como el dolor en los músculos al final de cada jornada. Esperanza se levantaba antes del amanecer para encender el fuego bajo las grandes ollas de agua, preparaba un desayuno sencillo para Tomás antes de enviarlo a la escuela con ropa limpia aunque remendada, y luego se entregaba al interminable ciclo de lavar, enjuagar, tender y planchar que ocupaba sus días. Las noches las dedicaba a coser a la luz tenue de una vela, reparando la ropa de ambos o realizando pequeños trabajos de costura que algunas mujeres le encargaban a escondidas, atraídas por su habilidad con la aguja y los precios mucho más bajos que los de la modista oficial del pueblo. El dinero que ganaba apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas, pero cada moneda ahorrada era guardada cuidadosamente en una lata escondida bajo una tabla suelta del piso, un tesoro secreto que crecía centavo a centavo con la promesa de un futuro mejor. La vida de Tomás en la escuela era un reflejo de la de su madre en el pueblo, una existencia marginal marcada por el silencio autoimpuesto y la constante vigilancia para evitar provocar a quienes veían su mera presencia como una ofensa. Los otros niños lo mantenían a distancia, repitiendo en sus juegos crueles los prejuicios aprendidos de sus padres, llamándolo con nombres que hacían que sus pequeños puños se cerraran con fuerza mientras se tragaba las lágrimas que nunca se permitía derramar en público. La maestra, la señorita Sullivan, una mujer joven llegada del este con ideas que el pueblo consideraba demasiado progresistas, era la única que trataba de incluirlo, impresionada por su inteligencia natural y su hambre de conocimiento que lo hacía absorber las lecciones con una intensidad poco común en un niño de su edad. Pero incluso sus esfuerzos bien intencionados a menudo eran contrarrestados por la realidad de un pueblo fronterizo donde las divisiones entre quienes pertenecían y quienes no estaban trazadas con líneas invisibles pero infranqueables. El cambio comenzó de manera tan sutil que al principio nadie lo notó, pequeños gestos que como gotas de agua persistentes comenzaron a erosionar lentamente la piedra dura de los prejuicios. La señora Thompson, esposa del tendero, comentó a sus amigas durante el té de la tarde que nunca había visto su ropa tan blanca como desde que la india se encargaba de la lavandería. El viejo Jenkins, veterano gruñón que vivía solo en las afueras del pueblo, dejó de escupir al suelo cuando Esperanza pasaba y empezó a asentir brevemente con la cabeza a modo de saludo. La maestra comenzó a detenerse ocasionalmente en la lavandería al final del día para hablar sobre los progresos de Tomás, sus conversaciones extendiéndose gradualmente para incluir libros e ideas, revelando en Esperanza una mente ávida y perspicaz que contrastaba con la imagen que el pueblo tenía de ella. El verdadero punto de inflexión llegó con las primeras nieves del invierno, cuando una tormenta inesperadamente violenta azotó Valle Seco, aislando el pueblo del mundo exterior bajo un manto blanco que convertía los caminos en trampas mortales. La fiebre golpeó a la comunidad como un látigo invisible,
extendiéndose de casa en casa con especial predilección por los más pequeños, dejando a los padres impotentes ante el rostro enrojecido y la respiración dificultosa de sus hijos. El doctor Simmons, el único médico en 50 kilómetros a la redonda, se veía desbordado por la cantidad de enfermos, sus remedios tradicionales pareciendo ineficaces ante esta variante particularmente virulenta. Fue la señorita Sullivan quien mencionó durante una reunión desesperada en la iglesia que había visto a Esperanza recolectando hierbas en las colinas antes de la tormenta, y que quizás sus conocimientos de medicina tradicional podrían ser de ayuda. El orgullo cedió ante el miedo mientras los padres acudían uno tras otro a la pequeña habitación trasera de la lavandería, donde Esperanza ya había comenzado a preparar infusiones y cataplasmas con las plantas secas que guardaba cuidadosamente en pequeños frascos. Sus manos se movían con la seguridad de quien ha aprendido el arte de la curación desde la cuna, mezclando, triturando, cociendo hasta obtener los remedios que luego aplicaba con infinita paciencia y una gentileza que contrastaba con la rudeza con que había sido tratada. Pasaba días y noches moviéndose de una casa a otra, incansable a pesar del agotamiento evidente en las sombras bajo sus ojos, enseñando a las madres cómo aplicar los tratamientos, cantando suavemente canciones en apache para calmar a los niños febriles, su presencia tranquila trayendo consuelo incluso antes de que sus medicinas hicieran efecto. Cuando la tormenta finalmente amainó y los caminos volvieron a ser transitables, permitiendo la llegada de suministros médicos desde la ciudad más cercana, la fiebre ya estaba en retirada y ningún niño de Valle Seco había sucumbido a ella. El doctor Simmons, un hombre lo suficientemente sabio para reconocer el mérito donde se encontraba, fue el primero en admitir públicamente que los conocimientos de Esperanza habían sido fundamentales para controlar la epidemia, iniciando un cambio en la percepción que el pueblo tenía de la mujer a quien hasta entonces habían mantenido al margen de su comunidad. Las invitaciones a cenas familiares comenzaron a llegar, primero de aquellas familias cuyos hijos habían sido atendidos personalmente por Esperanza, luego de otras que simplemente sentían curiosidad por conocer mejor a la mujer que había demostrado poseer una sabiduría que ellos no comprendían pero que habían aprendido a respetar. La vida en Valle Seco adoptó gradualmente un nuevo ritmo donde Esperanza y Tomás encontraron un espacio propio que, si bien nunca estaría libre de miradas ocasionales o comentarios susurrados, al menos les permitía respirar sin el peso constante del rechazo sobre sus hombros. La lavandería seguía siendo su principal fuente de ingresos, pero ahora Esperanza también era consultada sobre dolencias y malestares, sus remedios naturales ganando una reputación que se extendía más allá de los límites del pueblo. Tomás había encontrado finalmente amigos entre los niños que antes lo evitaban, su inteligencia y habilidad para contar historias convirtiéndolo en un compañero valioso para aventuras imaginarias, aunque nunca olvidaba las lecciones aprendidas durante los tiempos difíciles ni perdía esa cautela instintiva que lo hacía observar el mundo con ojos más viejos que sus años. La paz duramente ganada se vio amenazada con la llegada de Samuel Blackwood, un hombre de negocios de Denver que apareció en Valle Seco con planes ambiciosos y una maleta llena de documentos legales. Blackwood había adquirido los derechos mineros de las tierras circundantes y tenía la intención de convertir el modesto pueblo en un centro de operaciones para lo que él llamaba el futuro próspero de la región. Sus promesas de trabajo y riqueza fueron recibidas con entusiasmo por muchos, especialmente por aquellos que llevaban años luchando contra la pobreza y veían en la mina una oportunidad de cambiar su suerte. Nadie pareció preocuparse demasiado cuando Blackwood mencionó casi casualmente que sería necesario reubicar a ciertos elementos menos deseables de la comunidad para hacer espacio para los nuevos trabajadores y sus familias, su mirada deteniéndose significativamente en Esperanza cuando pronunció esas palabras durante la reunión del pueblo. Las intenciones de Blackwood se hicieron más claras cuando envió a sus hombres a informar a Esperanza que la lavandería sería demolida para construir oficinas en su lugar, ofreciéndole una suma insignificante como compensación y dejando claro que su presencia ya no sería bienvenida una vez que la operación minera estuviera en marcha. No fue una sorpresa para ella. Había vivido lo suficiente para reconocer la codicia disfrazada de progreso y sabía que personas como Blackwood veían a los de su clase como obstáculos prescindibles en el camino hacia la riqueza. Lo que sí la sorprendió fue la reacción de algunos miembros de la comunidad,
La señorita Sullivan siendo la primera en organizar una petición formal al Consejo del Pueblo para proteger el derecho de Esperanza a permanecer en Valle Seco, seguida por el Dr. Simmons quien argumentó apasionadamente sobre el valor de sus conocimientos medicinales para el bienestar de todos los habitantes. La tensión en el pueblo crecía día a día mientras las opiniones se dividían entre quienes veían en la mina una promesa de prosperidad y estaban dispuestos a aceptar los cambios que Blackwood imponía, y quienes comenzaban a cuestionar los métodos y las verdaderas intenciones del empresario. Esperanza se mantenía en silencio, continuando con su trabajo diario como si nada hubiera cambiado, pero en la privacidad de su habitación las noches las pasaba en vela, contando las monedas ahorradas y preguntándose si serían suficientes para empezar de nuevo en otro lugar, si tendría la fuerza para arrancar a Tomás de la vida que finalmente había comenzado a construir, de la escuela donde ahora florecía bajo la tutela de una maestra que creía en él. El conflicto alcanzó su punto crítico cuando llegaron las primeras máquinas para comenzar la construcción de las instalaciones mineras, enormes monstruos de metal que escupían humo negro y hacían temblar la tierra con su paso pesado. Ese mismo día, un grupo de hombres enviados por Blackwood se presentó en la lavandería con órdenes de desalojar el lugar inmediatamente, sus rostros impasibles mientras arrojaban las pertenencias de Esperanza y Tomás a la calle ante la mirada horrorizada de los vecinos que se habían reunido atraídos por el alboroto. La resistencia no era una opción contra hombres armados cuyas miradas dejaban claro que no dudarían en usar la fuerza si era necesario, así que Esperanza solo pudo observar en silencio cómo su hogar de los últimos meses era invadido y saqueado, su dignidad impidiéndole suplicar o llorar frente a quienes la despojaban de todo lo que había conseguido con tanto esfuerzo. Fue la acción inesperada de los niños del pueblo lo que cambió el curso de los acontecimientos. Liderados por los amigos de Tomás y movidos por esa justicia simple y directa propia de la infancia, se colocaron como una barrera humana frente a las pertenencias desperdigadas de Esperanza, sus pequeños cuerpos un escudo improbable pero efectivo contra hombres que no estaban preparados para enfrentarse a la mirada acusadora de docenas de ojos infantiles. Pronto se unieron las madres, muchas de ellas sosteniendo en brazos a niños que debían su salud a los remedios de Esperanza, y después los padres, incluso aquellos que inicialmente habían apoyado los planes de Blackwood pero que ahora veían con claridad el precio real que el progreso prometido exigía de su comunidad. La confrontación llegó a oídos del juez Harmon, un hombre mayor que viajaba por el circuito judicial de la región y que casualmente se encontraba en un pueblo cercano. Conocido por su rectitud y por una interpretación de la ley que a menudo favorecía a los más débiles, el juez llegó a Valle Seco para encontrar una comunidad dividida y al borde de un conflicto abierto. La audiencia improvisada en la iglesia del pueblo se convirtió en un juicio no oficial donde Blackwood presentó sus documentos y argumentos legales mientras Esperanza, respaldada por un número sorprendente de vecinos, defendió su derecho a permanecer en el lugar que se había ganado con trabajo honesto y servicio a la comunidad. El momento decisivo llegó cuando la señorita Sullivan presentó una petición firmada por casi todos los padres del pueblo declarando que consideraban la presencia de Esperanza esencial para el bienestar de sus familias, seguida por el testimonio del Dr. Simmons quien detalló con precisión científica cómo los conocimientos tradicionales de la mujer habían salvado vidas durante la epidemia del invierno anterior. El veredicto del juez Harmon fue salomónico, reconociendo los derechos legales de Blackwood sobre las tierras mineras pero estableciendo límites claros a su autoridad dentro del pueblo mismo, donde la comunidad tenía la última palabra sobre quién podía residir y trabajar en su seno. La lavandería no sería demolida, declaró con tono que no admitía réplica, y cualquier cambio futuro en la estructura del pueblo debería ser aprobado por votación general, no impuesto por intereses externos por muy legítimos que estos fueran desde el punto de vista económico. La victoria no fue completa ni definitiva, Blackwood seguía siendo una presencia poderosa con influencias que iban más allá de Valle Seco, pero representó un punto de inflexión en la historia de la comunidad y en la vida personal de Esperanza, quien por primera vez fue vista y defendida no como una forastera tolerada sino como un miembro valioso cuya contribución era reconocida y apreciada. Los años siguientes trajeron cambios tanto para Valle Seco como para Esperanza y Tomás.
La mina efectivamente transformó la economía local, trayendo nuevos habitantes y oportunidades, aunque nunca con la magnitud que Blackwood había prometido inicialmente. La presencia constante de trabajadores mineros aumentó la demanda de servicios como la lavandería, permitiendo a Esperanza contratar ayuda y expandir su negocio para incluir también una pequeña tienda de remedios naturales que atendía tanto a los locales como a los recién llegados, muchos de los cuales descubrían con sorpresa que la medicina tradicional ofrecía alivio para dolencias que los tratamientos convencionales no lograban curar. Tomás creció convertido en un joven serio y estudioso que combinaba la sabiduría ancestral aprendida de su madre con la educación formal recibida de la señorita Sullivan, quien había tomado al muchacho bajo su protección especial, prestándole libros y animándolo a considerar posibilidades que iban más allá de los límites de Valle Seco. La transformación de Esperanza de marginada a pilar de la comunidad se completó el día en que fue invitada formalmente a unirse al Consejo del Pueblo, un reconocimiento sin precedentes para alguien de su origen que reflejaba el cambio gradual pero profundo en la mentalidad de Valle Seco. La mujer que había llegado años atrás como una figura patética cubierta de polvo y desesperación ahora caminaba con la cabeza alta por las calles del pueblo, saludada con respeto por los mismos que antes habían evitado su mirada, consultada sobre decisiones importantes que afectaban el futuro de la comunidad. No todos los prejuicios habían desaparecido, por supuesto, y aún había quienes murmuraban a sus espaldas o mantenían distancias invisibles pero perceptibles, pero incluso esas voces se habían vuelto minoritarias y cada vez más silenciosas ante la evidencia innegable del valor que Esperanza aportaba a la vida de todos. El verdadero legado de Esperanza, sin embargo, no se encontraba en su posición social recién adquirida ni en el modesto bienestar económico que había conseguido a través de años de trabajo incansable. Su mayor contribución fue mucho más sutil y profunda, un cambio en la forma en que Valle Seco se veía a sí mismo como comunidad, una nueva capacidad para reconocer el valor de las diferencias y para integrar en lugar de excluir. Los niños que habían crecido viendo a la mujer apache mexicana sanar a sus hermanos durante la epidemia, que habían jugado con Tomás y escuchado las historias ancestrales que Esperanza compartía durante las noches de reunión comunitaria, se convirtieron en adultos con una visión más amplia y compasiva del mundo que los rodeaba. Las madres que habían aprendido remedios tradicionales para aliviar fiebres y dolores transmitieron ese conocimiento a sus hijas, preservando una sabiduría que de otro modo se habría perdido en el avance implacable del llamado progreso. Cuando Tomás partió hacia el este para estudiar medicina, llevando consigo tanto el conocimiento heredado de su madre como las aspiraciones sembradas por su maestra, Esperanza lo despidió con una mezcla de orgullo y melancolía, sabiendo que su hijo pertenecía al nuevo mundo que se estaba formando, un mundo donde las fronteras entre culturas y tradiciones comenzaban a difuminarse. El medallón de plata que durante tantos años había sido su talismán personal ahora colgaba del cuello de Tomás, un recordatorio tangible de sus raíces y del largo camino recorrido desde aquella tarde en que una mujer derrotada y su hijo asustado habían sido abandonados a su suerte en el polvo del camino. La comunidad entera se reunió para la despedida, un testimonio silencioso pero elocuente de cuánto habían cambiado las cosas, de cómo una sola vida vivida con dignidad y compasión podía transformar no solo el destino personal sino también el tejido social de todo un pueblo. 20 años después de la llegada de Esperanza a Valle Seco, el pueblo celebró su aniversario con una ceremonia especial donde se inauguró una pequeña clínica que combinaba la medicina tradicional con los avances modernos. Un proyecto liderado por Tomás, quien había regresado convertido en médico pero sin olvidar las enseñanzas de su madre. Durante la celebración, la ahora anciana señorita Sullivan, retirada pero todavía lúcida y apasionada, leyó en voz alta pasajes del diario que había mantenido a lo largo de los años, documentando la transformación de Valle Seco de un pueblo fronterizo hostil y desconfiado a una comunidad diversa y próspera. Las palabras más conmovedoras fueron aquellas que describían la primera impresión que la joven maestra había tenido de Esperanza. Una mujer quebrada pero no vencida cuya dignidad silenciosa había permanecido intacta a pesar de todas las humillaciones sufridas, y como esa misma dignidad había sido la semilla de un cambio que nadie hubiera podido prever en aquellos primeros días oscuros.
Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban no solo los habitantes actuales de Valle Seco, sino también visitantes de pueblos vecinos atraídos por la reputación de la clínica y por las historias que circulaban sobre la mujer que había cambiado el destino de una comunidad entera. Los nietos de Esperanza, hijos de Tomás y su esposa, una enfermera que había conocido durante sus estudios, correteaban entre la multitud, sus rostros reflejando la mezcla de herencias y culturas que ahora fluían libremente en un lugar que alguna vez había estado definido por sus divisiones. En un rincón tranquilo del cementerio local, alejado del bullicio de la celebración, una lápida sencilla pero digna marcaba el lugar donde Esperanza descansaba desde hacía 3 años. Habiendo vivido lo suficiente para ver su visión de un mundo más justo y compasivo comenzar a materializarse no solo en su hijo sino en toda una generación criada bajo su influencia. El legado real de Esperanza no estaba en los edificios o instituciones que llevaban su nombre, ni siquiera en los remedios y tratamientos que había introducido y que seguían salvando vidas. Su verdadera herencia era intangible pero omnipresente, visible en la forma en que los habitantes de Valle Seco interactuaban entre sí y con los forasteros, en la apertura con que recibían nuevas ideas mientras preservaban lo mejor de las tradiciones antiguas, en la capacidad para ver el valor en lo diferente en lugar de temerlo. La historia de la mujer mestiza que había llegado sin nada y lo había cambiado todo se contaba una y otra vez, no como una lección moral simplista sino como un recordatorio de que el cambio real siempre comienza con individuos que se niegan a ser definidos por las expectativas limitadas de otros, que encuentran la fuerza para persistir cuando todo parece perdido, y que transforman comunidades enteras no a través de grandes gestos heroicos sino mediante la consistencia silenciosa de vidas vividas con integridad y compasión. En las noches tranquilas cuando el viento soplaba desde las montañas trayendo consigo el aroma de pinos y tierra mojada, los habitantes más antiguos de Valle Seco juraban que podían escuchar en su susurro la voz suave de Esperanza cantando las canciones apache que tanto habían consolado a sus hijos durante la epidemia. Los más jóvenes sonreían ante estas historias, considerando las exageraciones románticas propias de los mayores, pero incluso ellos sentían algo especial en esos momentos. Una conexión con el pasado y con las raíces profundas que anclaban su comunidad en una tierra que había visto tanto sufrimiento como redención. Porque esa era quizás la lección más importante que Esperanza había dejado, la comprensión de que las heridas del pasado no determinan el futuro, que siempre existe la posibilidad de crear algo nuevo y mejor a partir del dolor y el rechazo, que la verdadera fuerza no reside en dominar a otros sino en la capacidad para persistir, sanar y finalmente transformar. Así, la historia de cuando Esperanza llegó a Valle Seco en 1878 y todos veían solo a una mestiza rechazada, pero 20 años después la verdad sobre su impacto resultó más inspiradora de lo que nadie imaginó, se convirtió en parte del folclore local, transmitida de generación en generación como un recordatorio de que a veces las personas más improbables pueden convertirse en los cimientos sobre los que se construye un futuro mejor. En un mundo fronterizo definido por la dureza y la supervivencia, ella había demostrado que la compasión no era debilidad sino la forma más profunda de fortaleza, que tender puentes entre culturas diferentes no diluía la identidad sino que la enriquecía, y que el verdadero legado de una vida no se mide en posesiones o poder sino en las vidas tocadas y transformadas por su presencia. Y en ese sentido, pocas personas en la historia de Valle Seco habían dejado una huella tan profunda y duradera como la mujer que una vez había sido considerada demasiado diferente para pertenecer.